Hola, hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ya leyeron el título, voy a analizar la gala de coronación de Miss Universo Argentina 2023 y yo quiero saber tus comentarios. ¿Qué te pareció la ganadora? ¿Qué te pareció la gala de coronación? Pues déjamelo saber en los comentarios. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Es muy importante para mí que ustedes se suscriban, activen la campanita y me sigan también en Instagram como @soy Daniel Ramos. Recuerden que también estamos en Spotify con nuestro podcast Todo más Todo con mi amigo @el observador de Misses. Y bueno, vamos a dar inicio a este video. Daniel Ramos presenta. El Miss Universo Argentina inició con un opening donde las chicas estuvieron vestidas de negro con diferentes estilos de vestuario. Supongo yo que ellos les pidieron el vestuario, algo tipo cóctel, y ellas eligieron el vestuario acorde a lo que se iba a presentar. Ellas llevaron su vestuario, supongo yo que fue así, porque cada una tenía un estilo distinto. De hecho, no fue un gran opening. Ellas salieron, luego de esto fueron presentándose una a una muy al estilo de Miss Universo, su nombre y la provincia que estaban representando. Hasta aquí todo bien, me gustó, sí. Bueno, cada una quiso a lo mejor elegir qué le quedaba bien y bueno, por ese lado está bien. El color, bueno, todas uniformadas de un mismo color, como que bien, se lo compro. Que no me gustó la iluminación del escenario, todo se veía como muy oscuro, faltó iluminación. Me gustó el escenario porque era bastante amplio, tenía bastante pantalla. En este caso los micrófonos se veían un poco raros o extraños, como muy gruesos, no sé, no se veían muy bien en el escenario, cosa que no me agradó mucho. Posterior a esto vino el desfile en traje de baño, donde las chicas sacaron esos queer powers al escenario. Me sorprendió bastante el desfile en traje de baño porque normalmente en Argentina hay más modelos que misses, es decir, vemos a las chicas más metidas en ese rol de modelo. Sin embargo, vi buenas pasarelas, es decir, chicas que estaban muy metidas en el papel de Miss, con mucha actitud, mucho pelo, mucha cadera, mucho contoneo, mucha pisada segura. Eso me gustó. Vi potencial para quizás mejorar mucho más, pero vi mucho potencial. En general las pasarelas no estaban tan malas como me imaginé que iban a estar, así que por ese lado bien. El traje de baño me gustó. El color sobre todo que era como un guiño a la bandera de Argentina, un azul celeste bastante lindo, normal, nada del otro mundo. Le quedaba bien a la mayoría de las chicas. En cuanto a los cuerpos, bueno, habían cuerpos que faltaba por trabajar, por tonificar esos cuerpos, pero bien. La pasarela de la nueva Miss Universo Argentina, Yamile, pues esta niña, su pasarela, mira, básica. No me mató, no me atrapó. Lo que sí voy a decir es que en el escenario se ve imponente. O sea, la chica se veía súper imponente, bien maquillada, bien peinada, se veía súper linda. Su parada final no me gustó para nada. Tiene que trabajar las poses al finalizar la pasarela, que me dé una proyección, una pose que me diga, wow, ella es. No me mató su pasarela en realidad, le falta trabajar detalles. Luego del desfile en traje de baño, las chicas salieron nuevamente al escenario con un desfile que yo voy a llamar traje fashion top model, porque tampoco entendí mucho meter este relleno innecesario. Pues ellas desfilaron trajes de gala de una diseñadora de Argentina, por supuesto unos diseños más lindos que otros, pero aquí lo que íbamos a ver era la actitud sobre el escenario, este rol de modelo, y aquí es donde las argentinas arrasaron, mi amor. Unas niñas que me lo dieron todo más todo, metían en su papel de modelo con una actitud, un rostro camaleónicas, mi amor. Estas niñas salieron con todo, con fuerza, me encantó. Muchas salieron espectaculares y muy metidas en el papel que se les pidió, que supongo yo eran de modelo. En el caso de la nueva Miss Universo Argentina, Yamile, me quedó a deber. En actitud, en proyección, en mirada, en modelo, en Miss. La pasarela que me diera me quedó a deber en todo.
no era lo que llevaba, sino cómo lo llevaba. El vestido no me gustaba, la verdad, pero tampoco lo supo llevar, no me gustó para nada, siento que le faltó gana, garra, además que la parte de los brazos, si se dan cuenta, no lo sabía controlar, no lo sabía manejar, es algo que ella debe trabajar. Finalizado esta presentación vino otro desfile y fue el traje de gala del Miss Universo Argentina 2023. Todas las chicas salieron al escenario, por supuesto, con sus trajes. Y en el caso de Yamile, la nueva Miss Universo Argentina, pues salió con un vestido básico normal, más de lo mismo, pedrería. Que me gustó el color. El color a ella le quedaba muy bien, resaltaba en el escenario, estaba bien maquillada, pero ¿qué tiene ella a su favor? Que se ve demasiado imponente en el escenario, no pasa desapercibida. Es una chica que tú la presentas y ella de por sí ya llama la atención, o al menos eso fue lo que yo vi en este desfile de traje de gala. Salió bastante elegante, pero siento yo que le falta más pasarela, imprimirle un sello que no le veo por ningún lado. Finalizado el desfile en traje de gala fue llamado el Top 12 y por supuesto un ramillete de mujeres espectaculares. Después de esto las chicas cada una dio un speech en el escenario, ya que estaba obviamente caletreado, eso ya estaba prendido, así que por aquí yo no tengo nada que analizar porque algo que ya estaba prendido, mi amor, no me dice a mí nada. Luego de este Top 12 las chicas fueron llamadas nuevamente al escenario para conocer al top 6 del Miss Universo Argentina. Luego que se supo quiénes eran parte del top 6, pues las chicas dieron nuevamente otro speech. No respondieron preguntas, simplemente se le hizo una pregunta a todas sin taparle los oídos. Es decir, que la última que respondió ya tenía ya memorizado lo que iba a responder. Así que aquí no había nada que analizar, mi amor. Nada. Absolutamente nada. En el caso de Yamile, la nueva Miss Universo Argentina 2023, dio un discurso bien, normal. Yo le hubiese agregado más contenido y contundencia. ¿Qué me gustó de ella? La seguridad y el aplomo que tuvo a la hora de responder o de dar este discurso. Del resto, normal. No me mató porque una respuesta que tú des cuando ya las demás, por supuesto, han escuchado, no tiene sentido. Si le hubiesen tapado los oídos, hubiese habido más, por supuesto, igualdad. Pero no hubo igualdad. Ya cuando tú vas para la última candidata, ya ha escuchado, ya tiene ya memorizado lo que vas a decir. Entonces, ¿para qué? No sé, no entendí esta parte, por qué hacerlo así. Y finalmente pudimos conocer quién es Miss Universo Argentina 2023 y ella es la bellísima Yamile Hadid. Ella es la representante de Río Negro, tiene 27 años de edad y es graduada en comunicación social y estudiante de Derecho. Ella es mitad argentina, mitad colombiana. Nació en Argentina pero se crió en Colombia. Esta hermosa chica también participó en el Señorita Colombia, también estando en el top 5 y por supuesto quiso ir tras su meta, tras su sueño, y se fue a Argentina y por fin logró la oportunidad de representarlos a nivel internacional. Ahora irá a Miss Universo a celebrarse a finales de año en El Salvador, específicamente el 18 de noviembre. Esta chica, por supuesto, si notan ese acentico colombiano o nada parecido al argentino, es porque se crió precisamente en Colombia, pero ella es argentina. Y por allí he leído muchos comentarios en redes sociales un poco en tono xenofóbico y es la verdad muy lamentable. Y a prepararse porque le queda mucho camino por recorrer de aquí al 18 de noviembre. Yo la veo como una candidata que le falta muchísimo por prepararse. No es mi favorita, la verdad. Si algo tiene a su favor y a su carta es que es imponente. Es una chica que no pasa desapercibida en el escenario, se impone por su belleza, quizás porque es una caballota, como diríamos en Venezuela. Es una chica que se planta en el escenario y se hace notar. Quizás puede ser eso que la ayude en el mismo universo, pero le falta muchísimo trabajar y que llegue con mucha contundencia a este próximo Miss Universo. Yo la verdad no la tengo dentro de mis favoritas.
Tú la tienes dentro de tus favoritas, ¿te gustó o no te gustó la ganadora? Por allí estuve viendo los comentarios que le gustaba más la que quedó de primera finalista. Pues bueno, vamos a ver qué va a pasar en este próximo Miss Universo, si clasifica Argentina, no clasifica, porque recordemos que esta nueva edición del Miss Universo Argentina tiene un nuevo dueño y es el mismo que lleva el Miss Chile, él es Keno Mansur, así que bueno, vamos a ver cómo le va en esta nueva edición del Miss Universo. Lo que sí voy a decir, que del 1 al 10 al evento en general yo le doy un 4 porque tuvo desastroso, tuvo muchos errores, tuvo muchas cosas que hay que mejorar desde la concentración hasta la coronación. Cuando hicieron la entrevista con el jurado sentaron a unas niñas en una silla que estaba sucia y asimismo subieron las fotos a redes sociales. Las niñas se estaban hospedando en un hotel de mala muerte, peor que lo que fue la edición de cuando se hace el Miss Earth en Filipinas. O sea, tétrico, todo. Entonces después se ponen a decir los directores que no, que tanto esfuerzo que hacemos nosotros para hacer un concurso y vienen ustedes los fanáticos a criticar. Bueno, pero si tanto esfuerzo les hace, si les quita el sueño, si los deja sin dinero, ¿por qué no dejan la franquicia y se lo dan a alguien que verdaderamente sí tenga dinero como ustedes dicen? Pues entonces hagan un buen concurso. En los detalles están las grandes cosas. ¿Cómo van a hacer una entrevista con el jurado en una silla sucia? Por favor, límpienla. La estética ante todo, por amor a Dios. Esta concentración estuvo fatal y lo que fue la gala de coronación, bueno, un show total. O sea, la animadora Julieta García, quien también representó a Argentina en Miss Universo, también tuvo muchos detalles de animación, errores, que la verdad lamentablemente no la critico porque en escenario están los nervios y las cosas, pero la verdad lamentablemente hay que corregir para la próxima edición del Miss Universo Argentina. ¿Te gustó o no te gustó esta edición? Pues déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y nos vemos en un próximo video para seguir criticando los concursos de belleza. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.